Reducir el césped y la flora exótica en parques y jardines para combatir la escasez hídrica es uno de los objetivos de la cero jardinería, una metodología que hoy conoceremos por medio de la presentación de Rodolfo Rojas de la Universidad Arturo Prat. Invitamos a Rodolfo. Ya, buenas, mi nombre es Rodolfo Rojas, mi profesión de base es arquitecto. Me he especializado en paisajismo dentro de otros venenos que decimos nosotros, porque el tema de la conservación es como un vicio, ¿no? En un sentido de que demanda mucho más allá de un tema solamente profesional, sino el trabajar con las plantas endémicas y nativas demanda una empatía que a veces hay que trascender un tema más de poner más corazón, ¿o no? Entonces lo que les voy a exponer ahora es una carrera dinámica, rápida, que los voy a llevar, que el proyecto se llama Eficiencia en el uso del recurso hídrico para el riego de áreas verdes urbanas, utilizando cero jardinería para valorizar y conservar especies endémicas en peligro de extinción, principalmente de la región de Antofagasta. Y es el título más breve, pero que acá se agrega viverización y paisajismo. Yo represento un trabajo de bastantes años. Yo trabajo con don José Latorre desde el 2017 y lo pongo acá a la palestra porque esto no es posible sino el trabajo interdisciplinario de muchas personas. Aquí parte del equipo, sale ahí mi persona, de ingenieros, biotecnólogos, agrónomos y otras personas que no están acá, como Cristóbal, que ha trabajado toda la parte de la colecta en estos 3 años. Y de alguna manera yo se los voy a presentar desde el punto de vista del paisaje. Esta foto, que está en blanco y negro, de alguna manera nos transmite, cuando llueve acá en las oasis de niebla, nos transmite lo que es capaz el desierto de entregarnos, que es este maravilloso pulmón de color donde se ven las Nolanas elegans, las Copiapodas cinereas, las Eulígneas, y nos da a entender que estas raíces secas que vemos en algún instante, de pronto se vuelven un jardín bellísimo, prácticamente envidiable a cualquier región. Pero nosotros tenemos que comprender un acto profundo. No vamos a poder conservar nada que no decidamos amar, y no vamos a poder amar nada si no la entendemos. Y por tanto, si no la entendemos, tampoco la podemos enseñar. Entonces este trabajo que les voy a presentar ahora tiene que ver con ese paso que hicimos como equipo. Entonces lo primero que nos compete o nos implica el trabajar con planta endémica es un paso más atrás que la propagación y viverización, que es comprender su territorio. ¿Dónde están? ¿En qué lugar se emplazan? ¿Ya? Porque independientemente de todo el saber agronómico, que es tremendo, y biotecnólogo, o de lo que hemos desarrollado como equipo, siempre quedamos con el punto atrás de respecto a por qué sucede que estas plantas se den mejor en un territorio que otro. Entonces uno se tiene que ver involucrado con recorrer el territorio y entenderlo en su estructura. El desierto no es solamente cerros, son horizontes, son escalas, son profundidades, ¿ya? Entonces dividí la exposición en torno con el equipo en 5 puntos que les quiero invitar a exponer. Que vamos a partir primero, que es el proceso metodológico vivido en el proyecto en torno a la cero jardinería. Entonces, como teníamos este título, el breve y el amplio, el eje principal era: vamos a hacer cero jardinería con fuerza de paisajismo, pero con nuestras plantas endémicas. Pero de una zona específica, de las plantas que nos entrega la zona Paposo Taltal. Pero las vamos a llevar un poco más allá, que es valorizarlas de un punto de vista no solamente estético, sino pedagógico, y a la vez vamos a empujar a ver las formas de cómo las podemos viverizar. Entonces, en el fondo, ¿qué es la cero jardinería? ¿Cómo sería con especies endémicas? Las preguntas que nos hacíamos. ¿Y qué especies tenemos en la zona costera? ¿Y cómo vamos a lograr conservar, valorizar y viverizar haciendo paisajismo? Entonces tenemos esta foto, que es nuestro gatillante, que es parte de las colectas. Aquí ven a un gran compañero, Cristóbal Reyes, que es de Taltal, ¿ya? Y cuando son los periodos lluviosos, cuando es donde nosotros nos acercamos para ir a ver en ese instante cómo nuestras plantas, que eran nuestro objetivo, florecían y se estructuraban. Entonces esta es una foto maravillosa porque nos habla un resumen
de la diversidad que puede tener un ecosistema de niebla. Pero también, si uno lo ve desde el punto de vista ecológico y paisajístico, no es solamente una diversidad, es una textura. Es un claro sombra de claros y oscuros. También compone cierto pixelaje, pero a la vez construye horizontes. Tenemos un horizonte de suculentas, donde hay más copiapoas, donde hay más nolanas, un horizonte de herbáceas, un horizonte solamente de eulígneas y un horizonte de matorrales. Entonces, como en pocos kilómetros teníamos prácticamente 4 formas de desarrollar el paisaje. Porque de alguna manera nos dábamos cuenta cuando plantábamos las plantas en forma normal, como hace uno cuando quiere propagar como algo más frutícola, por decirlo así, había mortandad, había un número de cosas que nos sucedían, eran vulnerables a las plagas. Entonces, ¿por qué no sucedía esto en ambientes naturales? Entonces teníamos que entender la estructura de un oasis de niebla desde el punto de vista de cómo las plantas, en asociatividad, en convivencia, logran trabajar en conjunto. Entonces ahí fue que desglosamos que tenemos praderas, tenemos matorrales, tenemos suculentas. Entonces la estructura del oasis de niebla es una diversidad de paisajes. Y aquí es donde vamos al segundo punto. Entonces teníamos que entender cuál es la estructura general de los paisajes típicos o que se están dando para poder, al momento de viverizar, de recrear una estructura que puede entrar a la ciudad, que era nuestro objetivo, teníamos que traer esa identidad. Entonces tenemos acá también la temporalidad. Y fue así que llegamos, como teníamos que trabajar con agricultores y también trabajamos con estudiantes de arquitectura y de agronomía, teníamos que diversificar y acercar la información, y a eso fue que sintetizamos que íbamos a trabajar con 4 macrofamilias para recrear el oasis de niebla, que eran las suculentas y las castáceas, los matorrales, las herbáceas y las arbustivas. Sabemos que hay clasificaciones más amplias, las especies endémicas son muy diversas, pero cómo las sistematizamos en grandes conjuntos para poderlas trabajar como material vegetativo, para construir ecosistemas y para construir jardinería. Entonces las dividimos en grupos y fue así que empezamos también a entender cómo se daba esto entre la topografía de toda la región. Y así poder saber qué familias se daban en cierta altitud y en qué lugares, porque teníamos también que llegar a su suelo. Bueno, esto es una foto de los trabajos de línea. Agradecemos mucho el trabajo de ellos. Nosotros hemos aprendido mucho de Raquel Pinto, de todo lo que ellos han hecho. Pero empezamos a ver que también ya teníamos 2 unidades que eran los paisajes de Tocopilla y los paisajes de Taltal, y había que encontrar esa esencia. Entonces aquí nos concentramos un poco. Teníamos estos horizontes verdes que se amplían en tiempos lluviosos y se agotaban. Por tanto, también teníamos temporalidad de especies, que en un momento como la que les acabo de traer, que está la oxalis gigantea, que en tiempos de sequía es un palo seco, pero cuando se le dan los requerimientos que corresponden, mire la belleza que tenemos al lado. Entonces, el segundo punto, los contenidos enseñados y aprendidos en torno a la comprensión, tendríamos que tener un concepto profundo de qué es nuestro paisaje, el territorio desértico. Entonces, ahí fue que logramos la primera conclusión como grupo para explicarles cómo empezamos a jerarquizar y ordenar los paisajes. Estamos ante un territorio mucho más diverso de lo que creemos y de lo que podemos comprender. Y estamos ante una experiencia ecológica basada en que las plantas trabajan en comunidad ecosistémica. ¿Y a qué me refiero a decir eso? Porque mientras las plantas las plantábamos en grupo, sus posibilidades de éxito eran mayores que plantarlas en forma individual. Las matorrales le dan el espacio a la herbácea para protegerlas del viento y la erosión. Y las castáceas son los grandes atrapanieblas que cobijan bajo sus faldas, por decirlo así, los matorrales y las suculentas. Y la relación suculentas, entendiéndose también como onolanas copiapoa, es bellísima. Entonces no podíamos trabajar las plantas en forma individual. Tenían que trabajarse en relación sistémica entre ellas, porque ahí estaba su condición de éxito. ¿Qué es la cero jardinería para nosotros? Es el trabajo vegetativo asociativo. Entonces llegamos a esta primera conclusión. También teníamos el problema que en cero jardinería existían un sinnúmero de conceptos, que muchos vienen del Mediterráneo, de California, de un montón de sectores, pero nosotros teníamos que encontrar nuestro cero jardinería nativa, o Atacama, o Antofagastina, o Taltalencio, o Tarapaqueña. Entonces tenemos que todo se entiende como jardín seco, resiliente, pero en el fondo el conjunto de lo que hace una cero jardinería local es aquella que nos puede trabajar con especies endémicas,
que tengamos sistemas de riego eficientes, pero que trabajen a la par con el suelo que encontramos, con la mantención y el cuidado que podamos hacer con la programación de intervenciones con los agricultores y de una planificación a través fuertemente del asoleamiento y de la mantención de humedades. Y fue así que categorizamos los jardines presentes. Entonces, desde el concepto de jardín seco que nace la cero jardinería, encontramos que podíamos dividir los jardines a nivel regional en jardín desértico, jardín de roca, jardín xerófito y jardín esclerófico, porque las plantas en las bajas quebradas generan verdaderos microbosques esclerófilos cuando se juntan en la parte más inferior de la humedad. Entonces, ¿de qué desierto hablamos? De dos grandes desiertos. El desierto de la humedad que está entre los xerofíticos y esclerófilos, que se empieza a formar de Taltal hacia el sur, hasta la quinta región. Y el desierto que empieza desde aquí y va a pasar más tocopillano, que es más desértico y donde la piedra empieza a ser algo más protagónico. Segunda conclusión. Nuestras especies xerofíticas son más que plantas. Son un material verde que construyen comunidades vegetativas donde la posible combinación de plantas para un futuro jardín va a pasar por construir ecología versus la gestión profunda del suelo. Los logros alcanzados en torno a estas temáticas de esta introducción, que agradezco que hayan escuchado, que es como lo que nosotros pudimos plantear, fue que teníamos que definir los conceptos para jardines zonas áridas. Que llegamos como a estos dibujos que se presentaban a los agricultores porque teníamos que hacer el material más didáctico para todo tipo de personas, porque teníamos desde niños, abuelos, que estuvimos trabajando con la gente de las cachines y de los loros en tal. Entonces, lo que es un jardín seco, llegamos a una proporción en temas de uso, para explicarle a ellos cuándo hacen jardín seco, proporciones, cuándo hacen jardín de rocas, cuándo se hace un jardín de xerófito y así. Entonces llegamos a una conclusión para que ellos tuviesen el pool para componer jardines. Conclusión para el paisajismo desértico. Tercera conclusión. Debemos entender que nuestras comunidades vegetales endémicas de los oasis de niebla son una infraestructura ecológica eficiente por sí misma. Si han sobrevivido es porque han trabajado en conjunto, que logró la adaptación de una vida en unos medios más extremos del mundo. Por tanto, hay que entender la creación de jardines xerofíticos desde la creación de un paisajismo sistémico. Bueno, el logo que nosotros logramos como proyecto, y aquí un poco el primer gesto. Cuando nos encontramos con el desafío, teníamos que acercar las plantas a la gente. Entonces, ¿cuál fue el primer trabajo que hicimos? Hacer módulos pedagógicos para enseñar a las familias. Estos módulos, que aquí se ven sin plantas, hoy en día están completas con plantas de cada familia en el patio de la Municipalidad de Tocopilla. Hemos repartido 18 módulos entre lo que es Tocopilla y Taltal, de los cuales tenemos 5 módulos en cada agrupación ecológica y tenemos un módulo acá porque ocupábamos este concepto para presentar las plantas a la gente y los pudiésemos mover. Porque el primer problema que teníamos era el desconocimiento. No se conocían las plantas, teníamos que llegar con las plantas a la gente. Y separada por colores para hacerlo didáctico como familias. Porque obviamente, aunque es más complejo, ¿cómo sintetizamos una información tan diversa y tan compleja si no la acercábamos a la gente de una forma didáctica? Y construyendo todo lo que es el concepto ecológico a través de infografía, que es la que tiene que llegar ahora dentro de estas 2 semanas a Tocopilla. Entonces explicando, como bien decía aquí Ana Sandoval, que es muy clara lo que decía ella, nuestras plantas, especialmente las nolanas, son parte de la costa del Pacífico. Mucho de nuestro endemismo es único. Entonces tenemos que poner la información que todo lo que vemos acá es parte de una situación mucho mayor, que es parte de una ecología que nos compete como región y que además viene de una unidad concreta. Entonces así fuimos proyectando los distintos módulos que hoy en día ya están emplazados en el municipio. Es un fotomontaje más lúdico. Pero acá, bueno, que se hizo acá con los estudiantes, acá en el jardín regional. Y este es lo que está hoy en día en el patio de la municipalidad, que ya nos hemos hablado con la gente, que ya se están enseñando las plantas, se están presentando y ya la gente se ha ido familiarizando con ellas. Y lo interesante es que todos, como las plantas son asociativas, su gesto es asociativo. Las mujeres que ven ahí son las agricultoras de Taltal, que después del proceso de aprender a viverizar, viajaron a entregar las plantas a Tocopilla. Junto con la gente de deseo de áreas verdes y deseo y ornato, más los estudiantes de la universidad, más voluntarios y más las agricultoras que ven en esa foto, hicimos una intervención que hoy día es en la Plaza Alexis Sánchez y además también hicimos el tema de los módulos.
pero lo importante es que las plantas venían de las manos de ellas. Entonces, el tema tiene que ver que tenemos que ir con un esfuerzo de arraigamiento de nuestra cultura vegetativa como patrimonio vivo desde el primer día que estamos trabajando con las plantas. Entonces, ahí fue que ellos decidieron hacer para el bandejón y para el área de la plaza un jardín de carácter rocoso. Lo decidieron ellas porque ya dominaban el modelo. Un jardín de suculenta y castáceas, un jardín de cubresuelos para la rotonda. Entonces, a través de este modelo, ellas podían jugar a recrear sus propios jardines sin necesidad de contar con nosotros. Este es el bandejón hace unos años atrás. Las propuestas que se trabajaron en conjunto, que este es el bandejón hoy en día. Y lo primero que era, había una diversidad de elementos que nos daba jerarquía. Entonces se hizo dibujos con ellos. Les muestro todos los dibujos porque al final se trabajó de muchas diversidades de formas, pero la idea es que la composición no era de nosotros, partía de ellos. Entonces se decidió elevar para recrear un poco el ecosistema de niebla al revés. Es decir, tenemos las grandes castáceas que están hacia la avenida, vienen las herbáceas y los matorrales, porque si aunque era un jardín, el día de mañana alguien quisiera ver esto, puede ver la estructura de un oasis. Porque el éxito de estas plantas es que trabajan en conjuntos. Las castáceas cortan el viento, protegen, atrapan la humedad, los matorrales estructuran el suelo y le dan cabida a las herbáceas, que son las más erosionadas hoy en día. Entonces, elevando el suelo se hacía un sustrato propio porque lamentablemente los sustratos hoy en día están contaminados en el área urbana. Voy a ir un poquito más rápido que me queda el último punto. Entonces, esa fue la imagen tipo. Ahí la planta. Entonces, jugando un poco con el entendimiento de la relación de familias. Y esto es lo que hicimos en la rotonda, que se hizo hace 3 semanas atrás, porque esto estábamos en proceso del proyecto terminando, y se hizo el mismo trabajo. Como ven ahí, hay gente de aseo de la municipalidad de Tocopilla, hay profesionales, hay agricultores de tal, hay estudiantes. Entonces se compuso in situ con ellos y con las plantas que traíamos. Bueno, ahí están las agricultoras. Se plantaron en chaguales o puyas, boliviensis y chilensis, se plantaron en apoplatus, se plantaron declípteras, plúmbagos, eulímnias. Entonces llegamos a una conclusión. Se me aceleró el computador. Bueno, lo que quiere decir ahí es que si los módulos, antes de pasar a la intervención urbana, tenían que cumplir 3 objetivos. El plantear un modo replicable para generar jardines que lleven a la calidad de vida, que se enseñen, que sean pedagógicos y a la vez que cualquiera lo pueda hacer. Entonces, esas eran las 3 aristas que tenían que cumplir. Y el último punto, la presentación teórica sobre el 10º jardín de oasis de niebla que está acá en el Parque Botánico, porque uno de los desafíos no era solamente llegar a la intervención urbana que vamos a hacer con una plaza en tal, o lo que estamos haciendo en Tocopilla, sino también dejar una réplica de jardín para que cualquier ciudadano pueda venir y verlo, que hemos trabajado con Elías, aquí con su equipo, que está acá en el parque, que cuando termine la jornada lo vamos a ir a ver, que tenía que ver con cómo traíamos ahora el aprendizaje de la estructura, de lo que hace que un oasis sea eficiente y de alguna manera intentar de recrearlo con la relación de las especies y sus familias. Lo primero fue un levantamiento planimétrico crítico, entender que teníamos una pendiente, que podríamos jugar a favor porque las plantas necesitan su altitud, aunque sea menor, las plantas reconocen la pendiente, para después generar una estructura arquitectónica que no solamente fuera paisajística, sino sistémica. Entendiéndose que tenemos que hacer presentes las 4 familias. Las familias de las herbáceas bajas, las familias de los matorrales leñosos que sustentan la erosión de los suelos, las familias de las castáceas culturales, por decirlo así, del desierto tocopillano, que son más eulini y quiquensis, y que donde las copiapoas de la chimpa hacia el sur pueden ser más presentes, y la relación entre ellas. Por tanto, también cómo iba a estar la señalética de pedagógica. Ahí está el área.
Y también lo arquitectónico. Hay una sala de reunión, no la podíamos tapar, tenía que tener vista, teníamos que trabajar con el cono de sombra. Y además recrear la estructura geográfica de la región en forma sintética, resumida, para poder explicar a niños, adultos y todo tipo de personas cómo se estructura los haces de niebla en toda la región. Entendiéndose que la realidad geométrica es más globosa hacia el norte porque nuestras copiapoas son más, generan como sus propios domos, y mientras más vertical hacia el sector norte, como el caso de nuestras grandes candelabros que son las eulíneas. Y esta transición de desiertos que se da entre la Chimba y se da entre el sector de la Chimba hasta lo que es el sector de Miguel Díaz, este es el sector Hueso, Paposo. Recreamos la geografía con sus suelos, es muy importante el suelo. El suelo es parte de la ecología que estructura. Nosotros escuchábamos delante, esto no hay receta, nos ha costado mucho, hemos tenido conversaciones con personas de línea, con algunas especies nos ha ido muy mal, pero sí logramos con los agricultores un sustrato híbrido, donde por lo menos entre el 50 y el 30%, dependiendo de la especie, es tierra del lugar mezclado con arena y tierra de hoja. Y increíblemente ese sustrato nos ha dado muchos resultados, porque la planta reconoce su suelo y también ahí inoculamos bacterias, micorríficas y un montón de minerales que de repente el suelo arenoso y el suelo de tierra de hojas no lo da. Y la gran mortandad que se nos da es porque cuando tú la crías en un suelo, por decirlo así, muy amable, la planta pierde esa capacidad de vivir el estrés agresivo que tiene acá. Entonces cuando las plantas, al encontrarse con su suelo nativo, se produce un estrés que muchas veces va en mortandad. Entonces es muy importante un suelo transicional. Ese es el esquema, que era para tener un poco como la idea de cómo lo íbamos a hacer. Voy a ir bien rápido para terminar y dar paso a las preguntas, creo que me alargué un poquito. Esa es la imagen tipo y íbamos a agregar una maqueta con toda la región para que se entendiera lo que está ahí. Es una explicación resumida de la región que se divide en forma parcializada de esta manera. Entonces, aunque se ve una unidad concreta, teníamos el desierto de Tocopilla con sus especies, el desierto de transición en lo que es el sector de la Chimba y toda esta área, y el desierto de oasis de niebla más de Taltal. Pero a la vez jugar con la recreación de la altitud, donde tenemos la baja costa, con las nolanas que siempre están más cerca de carretera, el horizonte intermedio de las especies que se dan de los 500 y 800 metros de altura, y las especies que están más en las puntas de nuestras crestas de cerro, que son nuestros verdaderos atrapaniebla. Entonces, hay que entender que obviamente no es la geografía, pero nosotros no traemos un jardín. Nosotros tenemos que traer el entendimiento del ecosistema, porque si yo enseño la planta sin su geografía, sin su sistema, la estoy desarraigando y no le estoy dando las situaciones que le dan la ventaja de ser lo que es. Si nosotros hacemos el esfuerzo de recoger cuál es su estructura de origen, lo que estamos intentando de replicar son todas las situaciones que ella conoce para ser exitosa en cualquier lugar, que dentro de la ciudad es muy agresivo y muy difícil de lograr. Entonces, lo que sí hemos logrado ver, que estamos en camino, y algo que tenemos que seguir intercambiando y aprendiendo con un montón de personas, es que las plantas, mientras más se plantan asociativamente, las posibilidades de éxito nos han aumentado. ¿Estaría ahí la estructura? Y un poco lo que queríamos lograr, esta primera imagen cuando colectábamos. Recoger ese sentido de identidad de paisaje, estructurándolo en un sentido de jardín. Hoy día el jardín, esto fue hace 2 meses, que ya lo limpiaron. Eso fue hace prácticamente 3-4 semanas, donde las plantas obviamente están recién puestas, están recién tomando fuerza y enraizándose. Y esto es fruto de la constante conversación, del constante diálogo con la gente. Los agricultores muchas veces saben más que nosotros en muchos aspectos de cómo son sus plantas. Entonces es muy importante entender que el jardín no parte desde lo teórico, sino de la profunda praxis, de la convivencia, del saber con el hacer. Y ahí cuando nosotros también, el primer jardín que partimos con los agricultores fue rescaten las plantas que inmediatamente tienen. No es diseñar desde el punto de vista de un plano que se impone, sino reguemos lo que hay, qué nos regalo como estructura y ahí complementémoslo porque esas plantas ya están ahí y son las que gatillan después el dar el paso a una estructura mayor de jardín.
Entonces, va. Y ahí están los módulos para que enseñen las familias. Cada planta que ustedes ven ahí, aparte de las que llevamos nosotros para poder nodrizar, muchas de ellas ya estaban ahí a mal traer. Que empezaron, como el lechero que ustedes ven ahí, empezó abajo a salir las patas de guanaco. Más allá empezó a aparecer una enolana. Entonces, ¿cómo en el rescate in situ ya podíamos lograr las semillas para hacer un trabajo ex situ? Que es el invernadero ahí, que está en el fondo. Y después, como ellas también hoy en día enseñan a sus familias y a la gente que los visita, cómo el oasis se compone de familias. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos a Rodolfo por su presentación que nos ha permitido comprender un poco más de qué manera podemos valorar, ¿cierto?, estas especies que se encuentran en la naturaleza, incorporar ese conocimiento en el diseño del paisajismo, que en este caso nos permite también como recrear de alguna manera lo que ocurre en los oasis de niebla y en su estructura. Bueno, ahora damos un espacio de preguntas para que puedan alzar sus manos y les llevo el micrófono. Bueno, espero poder responder todas, que soy una parte del equipo, por si acaso. Vale, buenos días, gracias por la presentación. De preguntón nomás. Dale. De los microorganismos que ocuparon para inocular en el suelito de las que dijeron que están plantando en forma de jardines, ¿pudieron aislar microorganismos nativos o trabajaron con estos aislados como posar en...? Mira, tenemos conciencia de que el suelo es la primera batalla y es muy importante, pero no avanzamos dentro de lo breve del proyecto en esa línea. Para poder responder un poco, sabiendo que es importante, lo que hacíamos es que cada vez que prospectábamos intentábamos de traer suelo del lugar donde la sacábamos, o de alguna manera esquejábamos o buscábamos semillas. Si la semilla está ahí es porque de alguna manera convivió con el suelo. Como el proyecto era bien acotado y teníamos que ir contra el tiempo, asumíamos que si la planta vive ahí es porque reconoce esos microorganismos que no lo habíamos estudiado. Entonces, lo único que como estrategia fue intentar de que ese suelo llegase, ya sea a la viverización en un porcentaje, o cuando nosotros las traíamos o las recolectábamos, porque también estuvimos trabajando con plantas que eran atropelladas por los vehículos y todo eso, era traer su suelo. Así, no es solamente traer la planta como un objeto, como un ovni que la saca, no, pues, tenemos que traer algo de su entorno. ¿Ya? Es como nosotros ocupamos mucho la metáfora como el enfermo, así, necesita su familia, entonces algo tenemos que traer, así, la planta no es un elemento aislado, entonces es un tema pendiente que queremos trabajar, pero sí, para garantizar eso solamente teníamos esa estrategia. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Rodolfo. Consultar respecto de los avances del proyecto, pero en términos como más, por así decirlo, de oficina. ¿Cómo está eso? ¿Ya cumplieron los tiempos? ¿Se alarga? ¿Se solicitó una, digamos, extensión? ¿O están contra el tiempo para poder ya ir finiquitando lo realizado? Tuvimos un alargue de proyecto que termina el 10 de diciembre para poder concretar las intervenciones urbanas que compromete el proyecto. Bueno, uno en el papel aguanta mucho y una de las grandes experiencias que hemos tenido dentro del trabajo de lo que significa las plantas, intentar de que estas plantas lleguen lo más cerca de la ciudad, es los tiempos que tienen los municipios. Sin duda, siempre el sueño es que estas plantas la gente las tenga, pero la gestión de cómo llegan es algo que no generalmente lo contemplamos en los tiempos. Recién tuvimos reunión ayer para poder generar la intervención de la plaza en tal, pero todo ese proceso que no ha parado ha tenido que ver con cómo coordinamos a la gente de aseo y ornato y áreas verdes, cómo los agricultores preparan sus plantas para que lleguen, porque no puedes llegar con 2 o 3.
hay que llegar con 60, para hacer una plaza hay que llegar con 100. Entonces, hay un tiempo que no contemplamos en un principio y es por eso que se demoró el proyecto. Ahora el proyecto sí arrojó números. Nosotros en total llegamos a 807 metros cuadrados de plantación, más o menos en distintos puntos, desde los módulos hasta la rotonda, hasta los agricultores, y en total bordeamos las 3.000 plantas que logramos viverizar, promedio. ¿Ya? Y en este momento sí quedaron 2 unidades andando, que son la unidad del invernadero de la cachina y de los loros, que en este instante las agricultoras ya están por sí mismas propagando un sinnúmero de especies, alrededor de 7 u 8 con mucho éxito, que son de sus propias semillas y de las propias plantas que antes de que el proyecto avanzara empezaron a rescatar de su entorno. De hecho, para no tirarlo tanto, ya estábamos muy contentos porque nos dábamos cuenta que todas las patas de guanaco que ellas tienen en terreno y las recuperaron, están semillando. Entonces ahí ya por fin tiene una generación que pueden propagar y no solamente volver a sus terrenos, que es el trabajo que se puede hacer directamente con su entorno, sino también propagar para llevar a jardines, para generar algún tipo de venta o para poder, como se hace, de intercambio, como lo están haciendo hoy día con el vivero municipal. No puedo no preguntar. Está bien, está bien. No, igual como tú dices, felicitaciones. Le voy a decir a mi amiga que vive en tal que pruebe también. Ustedes hicieron esto y determinaron que había una relación entre una y otras plantas y en distancia. ¿Trabajan también para ver la fauna asociada a esas plantas? El proyecto se acotó específicamente al tema de las plantas, pero también somos conscientes que los propagadores, los polinizadores son relevantes. Lamentablemente no desarrollamos esa área con los profesionales porque el equipo se acotó a lo que era la viverización y propagación y cómo llegamos con las plantas áreas verdes. Por tanto, también tuvimos que hacer, ¿cómo se llama? Ay, disculpe, me dio una amnesia, cuando uno pasa el polen en forma manual. Tuvimos que polinizar en forma artificial. En algunos casos, porque obviamente muchas de las plantas las hicimos en Huayquique, donde no está el colibrí, donde no está la fauna asociada. Y lo que sí nosotros generamos una primera reflexión, que obviamente lo abro y puede ser un poco osado darla sin mayor profundidad. Algunos del equipo, porque estamos desarrollando, creemos que parte de la extinción, fuera de la erosión, cambio climático, los efectos antrópicos, la minería y todo lo que sabemos, es el retroceso del guanaco. El guanaco es el gran jardinero de los Andes. Entonces, de alguna manera, si teníamos un gran fragmento de oasis de niebla que llegaban hasta Pisagua, que fueron nuestra gran estructura, casi como un Galápago del Pacífico, de unidades de oasis tremendamente endémicos y singulares, era porque alguien estuvo moviendo eso en grandes distancias. Entonces, la fragmentación que tenemos hoy día, que ha llevado a la unicidad de la especie, ¿ya? Y a su deterioro, algunos creemos, porque son una conclusión de equipo, que en el fondo es porque ese gran propagador no está. Y ahí es donde entra el burro salvaje, que con sus casquetes destruye las plantas más débiles, que son las herbáceas, porque hoy día lo que vemos como paisaje de oasis de niebla, a modo de conclusión, porque cuando llueve es muy verde, creemos hipotéticamente que lo que estamos viendo es un paisaje antroponizado, que es en el fondo un paisaje alterado por el hombre, que creemos que es natural porque la hegemonía de las matorrales y herbáceas no era de origen, así de matorrales y cactáceas, porque las herbáceas, si uno relaciona las plantas más críticas, son casi la mayoría familias de herbáceas. Y es porque son las de tejido blando y son las que son pisoteadas, son las que necesitan condiciones. Entonces, ¿qué pasa ahí? Quizás porque sistémicamente estamos fallando. Entonces, si queremos un rescate, tendríamos que verlo más sistémicamente y ahí falta más trabajo interdisciplinario, falta más. Pero eso es lo que, hasta ahí vamos. Bueno, una de las cosas, ya que tú eres arquitecto, tiene que ver con los arquitectos urbanistas cuando desarrollan ciudades. Uno de los problemas de Morro Moreno, de la fauna y la flora de Morro Moreno, tiene que ver con los desplazamientos. Los desplazamientos animales, los guanacos que existían en la chimba, los zorros, se desplazaban hasta Morro Moreno. Cuando cuando generaron la carretera esta, ¿cómo se llama?
la vía... ¿Panamericana o la ruta? La ruta esta que Esa, cerraron los pasos. El zorro, por ejemplo, antes que cruzaba desde La Chimba hasta Morro Moreno, ya no lo hace, porque hay una carretera que le impide el cruce. Y seguramente muchos otros animales, entonces la flora y la fauna de Morro Moreno se deteriora justamente porque la intervención humana en términos de fabricación o en términos de construcción no considera nunca la flora, la fauna que nosotros tenemos acá, porque siempre piensa que no tenemos nada. Claro. Ese era un comentario nomás. No, su opinión igual bien recibida, porque en el fondo quiere decir que no estamos tan pensando como tan aisladamente. Así, el oasis de niebla no es solamente a sus plantas, es a su suelo, a su ecosistema, es a sus rutas, y ahí también es a su fauna. Pero para eso se necesitan también más profesionales. Y es lo que hay que hacer con este tipo de ecosistemas. Hay que trabajarlos, atacarlos por su urgencia en forma con más profesionales, incluso la arqueología. Bueno, ahí se hace indispensable la educación ambiental en los colegios, porque lo que yo le decía al Ceremi recién, yo creo que todo esto debe necesariamente, urgentemente, llegar a los niños, porque no formamos en ciencia, o sea, lo que tú estás planteando es una hipótesis. ¿Ya? Entonces, después de la hipótesis viene la recolección de datos, después viene, digamos, la comprobación, la metodología, y llegas a una conclusión. Pero como ahora ya no desarrollamos eso en los niños en las escuelas, entonces hay un distanciamiento del relacionamiento del entorno con los niños y por lo tanto cuando llegan adultos desconocemos todo esto. Entonces se hace urgente, realmente urgente, que toda la información, tanto la que genera en línea, ustedes, llegue a las escuelas y obviamente a las escuelas más cercanas como son las de Taltal. Claro. Gracias. Hola, yo también soy arquitecta, así que... Colega. Colega, feliz de ver tu presentación y en realidad más que una pregunta, sino que es quizás una invitación en el fondo de todo este recorrido que han hecho ustedes para poder ejecutar estas áreas verdes endémicas en los espacios públicos. Es algo que en realidad la gente de Antofagasta lo ha querido hacer, pero sin duda se necesita el rol de la municipalidad de lado. Ustedes lo lograron en Tocopilla, de hecho me sorprende porque hay estas especies cactáceas que lograron plantar y, por ejemplo, nosotros en los espacios públicos no podemos hacer eso porque no se puede plantar cactácea en espacio público por el riesgo que tiene el contacto con las espinas. Entonces, la experiencia que están teniendo es muy buena dejarla documentada y empezar a generar datos. Y esto que quede como en un documento para que pueda ser un piloto replicable, idealmente acá en Antofagasta. El proyecto contempla que en diciembre rematamos con un manual, donde hacemos por decirlo así, sugerencias estructurales de cómo trabajar las plantas en términos urbanos, de lo que hemos aprendido por ensayo y error. Y en eso los objetivos son que en el caso de las cactáceas, ojalá, entendemos que no se pueden plantar, siempre ha sido un problema, pero si tú las plantas en un fondo y le pones, por ejemplo, matorrales al frente y pones un cubresuelo y lo pones a 1,20 m de una vereda, la cactácea pasa a ser un remate y un trasfondo. Entonces ahí es cuando nosotros decíamos que hay que trabajar con capas, ¿o no? Entonces, hay una capa de la proximidad que es donde toca el niño, no solamente está el tema sistémico también, está el espacial, por eso es que les mostrábamos la foto de que los desglosamos como un tema lúdico de colores, de sombra, porque en el fondo inconscientemente lo que estamos recreando es estructura, pero esa misma estructura te da la forma de cómo hacerla para que tú nos expongas a las personas esas cosas que generalmente son las observaciones que impiden que trabajemos con ellas. Claro. Eso. Sí, bueno,
saber que se va a ejecutar un manual lo considero mucho más interesante. Efectivamente, no, yo no pienso que las cactáceas no deberían estar en los espacios públicos, sino que deben estar, pero con ciertos elementos arquitectónicos quizás que permitan que esté protegida o que protegiera a las personas del contacto con ellas. Claro. Así que, bueno, qué lindo. Felicitarte a ti y a todo el equipo por avanzar en esta línea que sé que es bastante compleja, pero tienen mucho trabajo por detrás. La validación con las municipalidades creo que es súper importante y súper importante ponerla en valor. Así que qué bueno que tuviste la plataforma para poder exponerlo y mostrar que efectivamente se puede. Y esperamos poder, en un futuro, poder replicarla también acá en Antofagasta. Bueno, gracias. Gracias, Mirna. O sea, yo creo que desde ahí también, de las políticas públicas, hay que cambiar las cosas. O sea, ella me dice que en las escuelas tampoco se pueden plantar cactáceas. Yo entiendo que puede ser un riesgo, pero es parte de nuestro paisaje. Nosotros tenemos que enseñar a los niños, a los ciudadanos, a la gente, respetemos el cactáceo, es parte de nuestro entorno. Entonces, la prohibición en términos generales de todo, no pase, no haga, no diga, no. Claro. En vez de, mire, pase, pero tenga las precauciones por esto. Mire, hágalo con estas condiciones. Entonces yo creo que tienes que plantar las cactáceas. Sí. Aquí se hace. Tenemos espacio para una última pregunta. Muchas gracias. Sí, tienen razón, concuerdo completamente con eso. No nos tenemos que alejar del entorno, sino que tenemos que valorarlo y mirarlo de otra manera. Yo quería hacerte otra consulta. Bueno, primero felicitarte porque creo que lo esencial de esto es la mirada arquitectónica, digamos, la mirada del paisaje, cómo recreas en la naturaleza en los espacios públicos, pero además respetando esta mirada ecosistémica, esta mirada de estructura. Me encantó, así que te felicito. Yo quería preguntarte con respecto a cómo ves tú el entusiasmo y la continuación de este proyecto, porque yo soy una convencida, lo comentábamos recién con Araceli, me parece que le comentábamos, que la única manera de cambiar, y también lo comentábamos con la niña de Creo, Antofagasta, la única manera de cambiar las caras de la ciudad, mejorar el entorno y mejorar todo nuestro espacio, es impulsando la viverización. Entonces, por ese lado quería yo preguntarte cómo ves el entusiasmo de esos agricultores, esos viveros van a seguir funcionando en planta nativa, ¿cómo ves eso? Porque creo que impulsar los viveros municipales, impulsar los viveros que tienen acá, o sea, si no tenemos planta con la que probar, entonces no podemos avanzar. Por eso quería yo... Mira, como esto está en proceso, puedo hablar de lo que nos ha resultado hasta ahora en virtud de lo que tenemos en este momento como presente. Porque obviamente hay que seguir después, aunque el proyecto termine, nosotros estamos comprometidos para seguir monitoreando qué va a suceder después. Como estrategia, tres cosas. La primera era, la continuidad no se va a dar solamente porque hay un proyecto financiable, sino es necesario llegar a una estructura que en algunos casos puede ser estratégico, que es el tema de los convenios. Ya, en este instante, algo que no lo habíamos pensado y se dio, fue que cuando nosotros empezamos a trabajar con el vivero de la municipalidad de tal, era como cualquier vivero de cualquier municipio, especie aquí, acá, y como estábamos con el tema de agregar el tema de la relación pedagógica del paisaje, le dijimos en ese caso a Jorge y Mario, que son los que están encargados ahí, que por qué no dividían el invernadero por recurso hídrico, es decir, en 4 partes. Un área para recibir las plantas que nosotros traíamos, que estábamos rescatando, que las xerofíticas nativas, las desérticas, y justo como tiene pendiente el vivero, más arriba porque le llega el sol, un área mediterránea y un área húmeda. ¿Por qué cuento eso? Porque cuando sucedió eso, siempre van personas a pedir plantas a los viveros. Eso ya no necesita publicidad, no necesita mecánica, se da. Pero cuando empezó a dividirse en forma ecosistémica, se volvió pedagógico. Y automáticamente empezaron a ir colegios. Y todo el valor agregado que existió de dividirlo por un concepto más de eficiencia hídrica y de proteger nuestras plantas de plagas,
porque no están acostumbradas a las plagas urbanas, nos dio como un resultado impensado, que es decir, aumentaron las visitas al vivero, entonces empezaron a llegar más estudiantes y por tanto se transmitió. Segundo, se generó un espacio que creo que ustedes mismos han usado para llevar las plantas que están recibiendo mayo de línea, que es un espacio físico, concreto, ¿ya? Solamente para las plantas endémicas. Y ahora los mismos personal del municipio pasan, incluso es un poco simpático porque con las plantas como comunes las regan así, pero cuando pasan por ese módulo, con cuidado, porque se asumió que son nuestros patrimonios vegetales en riesgo. Pero no fue que lo fuimos ahí como un cura pregonando toda la misa, no. Como una relación estratégica de distribuir un espacio nos determinó un encadenamiento. Y eso asociado estimuló aún más la relación de formación, ya porque nosotros dividimos la formación entre clases y talleres. Y automáticamente los talleres no lo hicimos más con los agricultores en sus lugares, lo hacíamos ahí, porque ahí se transforma también en un laboratorio pedagógico para los agricultores. Y esa relación llevó a convenio y hoy día están trabajando en par a par para transmitir y suministrar plantas. Entonces, esa es la segunda estrategia. Si nosotros tenemos que... Ahora, que pueda durar, no sé, es algo que tenemos que ver, pero si nosotros no enraizamos, voy a hacer un término, así que ya lo dije, sistémicamente, es decir, agricultor con su producción, con un posible persona que recibe, ¿ya? Porque ahora va a depender de qué va a hacer el municipio con eso que va a recibir, o si va después, como también los agricultores ahora tienen personalidad jurídica, pueden vender las plantas, pueden ir a licitaciones del municipio. Entonces, en ese sentido, si no existe de dónde nace la planta y dónde puede llegar, las posibilidades de encadenamiento son bajas. Y lo último también es el tema de la constante esfuerzo, porque no siempre se logra, de lo pedagógico. Porque también en un momento nos criticaban, ¿no? Y que colorinche los módulos, porque se ven como lo que hablan de lo sistémico y son sumamente protagónicos en el paisaje y casi como un ovni. Y le decía, no, porque se está haciendo el jardín, pero el módulo tiene otro objetivo, porque a la gente le queda por la vista primero. Entonces, relaciona el verde con la herbácea, relaciona el rojo con la castácea. Entonces, también tiene que ver que cómo entregamos la información, porque tenemos distintas personas con distintas inteligencias. Tenemos que tener una comprensión del otro. Existen personas que son visuales, otras personas que son auditivas, que necesitan tocar la planta. Si nosotros no llevamos nuestro compartir de transferencia a la mayor posibilidad de herramientas, también estamos encadenando y condenando a la posibilidad de éxito de que estas plantas se arraiguen como un patrimonio vegetal para las personas. Eso. Bueno, tenemos... ¿Aló? ¿Aló? Tenemos 2 preguntas en el chat. Sí, bueno, Gianni Orellana pregunta, ¿esos modelos también están pensados llevarlos a la agricultura para lograr hacer una agricultura más ecológica? Bueno, en términos ecosistémicos existen mucha bibliografía sobre permacultura, sobre ecología profunda, incluso sobre los modos de restauración ecológica que hoy día están bien en boga. Entonces, incluso existen grupos que hablan del no arar el suelo, porque se lo daña. Entonces, obviamente, en agricultura todo es replicable. Hemos sabido de varios ejemplos de donde se aplica este tipo de criterios sistémicos de relación de especies, donde también se potencian los cultivos. Y hay bastante bibliografía de eso, así se puede llevar, y se puede hacer y se puede recrear con mucho éxito. Ya. Y Sergio Valencia pregunta, considerando el lento crecimiento de las cactáceas como copiaponas y eulignias, ¿cómo se hace un jardín que contenga ese tipo de especies? ¿Ustedes lo han hecho de esquejes ex hábitat? Bueno, la estrategia de las familias obedece un poco también a comprender los tiempos. Yo acá traje 2 plantas, una Oxalis gigantea y un Apoplatus foliosus. ¿Por qué los traje? Porque en este trabajo no existe la receta para propagar o vivirizar con éxito. Es un trabajo que hay que ir como especie a especie, pero sí comprender las familias. ¿Y a qué va esa primera tema? Porque las copiapoas son muy lentas, obviamente. Entonces aquí solamente se trabajó las copiapoas del punto de vista de aquellas de rescate, es decir, las que fueron de tráfico, las que fueron de atropelladas, las que fueron arrancadas. No se tocaba ninguna copiapoa que estuviese en su lugar por el respeto que merecen.
Entonces solamente se trabaja la copiapó desde el punto de vista del rescate, pero en el tema de elaboración de jardines, habíamos hablado con los agricultores que estén más en un sentido de recreación del jardín dentro de sus lugares o dentro de lo que se puede hacer con el municipio, pero no propagarlas porque estimular el tráfico. Pero sí, como estamos divididos en familia, hay plantas endémicas que sí son de rápido crecimiento, que pueden hacerle una entrada en paralelo, mientras ellas siguen rescatando las copiapó. Es decir, me quiero explicar. La estrategia de la viverización no es solamente o propagación del punto de vista de la producción para vender, sino también para conservar. Entonces hay plantas que sí se pueden conservar y tienen un camino más largo, pero también hay plantas que sí pueden hacer, por decirlo, camino a viverizar, como en la poplatus. Esta que ustedes ven acá no tiene más de 3 meses y miren el tamaño que tiene. Entonces ahí pueden generar una entrada, incluso como es matorral, estructura el suelo. Entonces, de aquí que llegue la copiapó correcta, por decirlo así, con el tiempo, tú puedes tener 5 o 6 años de un jardín xerofítico nativo que está haciendo suelo, que está estructurando suelo, que está generando micorríficas, que está generando nutrientes, hasta que llegue el correcto de intervención que uno espera. Así, trabajar con plantas endémicas nos conlleva tener paciencia. Y ahí es lo que hablábamos en un principio, tienen sus tiempos. Y en cambio la oxalis gigantea que ustedes ven al lado es producto de un esqueje, porque también cuando Cristóbal esquejaba, intentar en lo posible aquel rama que estaba cortada, que tenía algún problema, no ser depredadores. Porque también en la viverización puede ser una situación de respeto y de restauración. Y en este sentido la que ustedes ven es un esqueje. Siento que es súper difícil lograrlo con la oxalis. Entonces tenemos 2 formas acá y resultados de manos de los agricultores, pero con 2 tiempos distintos y con 2 roles distintos que podríamos trabajar. No sé si eso... Gracias, Rodolfo. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, por tu presentación. Cuidar y proteger los humedales es una de las labores de la Fundación Kennedy, ¿ya? Hoy vamos a conocer el trabajo que ellos están realizando acá en Antofagasta, en particular en la comuna de Antofagasta, en relación a los temas de protección y conservación de humedales urbanos. Dejamos con ustedes entonces ahora a Natalia Fierro y a Francisco Sepúlveda. Buenas tardes a todos. Agradecer a la presentación anterior, estuvo súper buena, aprendí harto, muy bonita. Y agradecer también la invitación a este espacio que nos abrieron. Para nosotros es importante como fundación estar acá y dar a conocer nuestro trabajo. Se divide en 2 partes, yo voy a presentar primero. Mi nombre es Natalia Fierro, trabajo en la Fundación Kennedy y mi colega Francisco va a presentar después. Nosotros ya, algunos de ustedes nos conocen, han ido al lugar donde nosotros estamos trabajando. Hoy día tenemos un proyecto de conservación en la comuna, en un lugar o en un área que fue declarada Santuario de la Naturaleza y Humedal Urbano. Esas son 2 figuras de protección distintas, 2 figuras de protección ambientales. Lo importante de esas 2 figuras es que cambian el uso de suelo. Eso quiere decir que en el fondo todas las actividades antrópicas que se produzcan en ese lugar ya no se pueden producir con la regularidad como se hace en otras partes, porque hay ciertos objetos de conservación y es un espacio estratégico para la biodiversidad. Esta primera presentación nosotros le pusimos si es una historia perdida. Es una pregunta que en realidad estamos empezando a cuestionarnos seriamente, y fue por medio de este trabajo que estamos realizando acá en la zona. La fundación, para quienes no saben, llegó a trabajar aquí en Antofagasta, la comuna, principalmente por este espacio que se estaba perdiendo y donde había un conflicto entre la comunidad y el emplazamiento de Copec, una estación de servicio. Sin embargo, hoy día el trabajo de la Fundación se ha ido diversificando y ha tenido mayor alcance, y esto, por ejemplo, se traduce en esto, en lo siguiente. Hace unos años atrás, en Antofagasta no se hablaba de humedales. El concepto humedal en general a nivel nacional no estaba arraigado y no era conocido. No se comprendía efectivamente cuáles eran los ecosistemas que están dentro de esta clasificación. Sin embargo, hoy día ya se tiene una mayor comprensión y todo lo que alberga este concepto es bastante diverso. La Fundación ha hecho un trabajo permanente y constante en un área específica, que es la que se le declaró en el año 2021,
pero hoy día ha hecho un catastro de distintos ecosistemas que están dentro de la clasificación de humedal. Entonces, lo que antes, en esta bahía, la bahía de San Jorge, en el borde costero acá en Antofagasta, dentro del límite comunal no se hablaba, hoy día se puede hablar y se puede identificar, para nosotros por lo menos, que hay más de un humedal urbano. Sin embargo, hoy día nos invitaron a hablar particularmente de uno de los proyectos que tenemos, que es el humedal Aguada La Chimba. Hay algunos de ustedes que ya lo conocen. Y esto está en el sector norte de la comuna. Bueno, acá estamos nosotros en, no sé si se ve el puntero. Bueno, en Antofagasta, este es el polígono protegido. Es pequeñito, pero es bastante importante. Y esta es la situación actual del humedal. Quien vaya se va a encontrar con dos vertientes principales, el Rubio y el Chimbanito. Este polígono que se protege es uno de los pocos que queda acá. Estos eran ecosistemas mayores que por el crecimiento de la ciudad lamentablemente quedaron aislados. Si uno va al lugar, este es el panorama que se encuentra, ¿ya? Este es el Rubio. Esta laguna es artificial. Estas son aguadas costeras, es correntía superficial de muy bajo caudal, y aquí en el Chimbanito, en el Rubio, en este humedal, esta laguna o esta olla, esta mini olla hidrográfica que se hizo es artificial porque antes se extraía agua ilegalmente de este lugar. Este es el parche de vegetación, el Chimbanito, que es la otra parte más grande del humedal y es quizás cuando uno va del camino lo más visible. Estas fotografías las tomó un colega que es Francisco, que es parte del equipo de la fundación. Otro Francisco, no el Francisco que va a presentar ahora. Pero esto es lo que nosotros hoy día conocemos. Muchos de ustedes saben que esta historia parte hace un tiempo atrás con unas características bastante diferentes. Lo que ha hecho la fundación hoy día es trabajar sobre un proyecto de conservación en el que se han ido implementando distintas medidas. Se han ido implementando distintas medidas y esto tiene un propósito. A diferencia del proyecto que se presentó recién, uno para poder implementar medidas necesita una data histórica. Lamentablemente esa data histórica en el borde costero de Antofagasta o casi toda el norte de Chile no existe. No tenemos datas históricas, no tenemos registros y mucho menos tenemos con qué comparar con el pasado. Entonces ese trabajo se hace un poco difícil. A partir del trabajo del proyecto de conservación que lleva la Fundación, se han ido implementando medidas directas e indirectas en este lugar, ya que consiguió las figuras de protección. Esas medidas que nosotros hemos implementado para mitigar un poco o atenuar un poco los impactos que se producen en el borde costero, que son constantes, son a través de medidas directas e indirectas. Las medidas directas que nosotros tenemos han sido algunas como cierres, delimitaciones, monitoreos. Se han implementado monitoreos desde el año 2019. No fueron constantes, lamentablemente, por la pandemia, y se retomaron en 2021 hasta la actualidad. Las medidas indirectas que nosotros tenemos son capacitaciones o divulgación del proyecto y educación ambiental. ¿A qué vamos con esto? Quizás se va a comprender más adelante. Cuando uno tiene un proyecto y llega a un lugar, es súper difícil trabajar cuando no hay información. Y súper difícil también cuando los ecosistemas tienen un alto grado de deterioro. Es difícil delimitar un ecosistema cuando está muy intervenido y además hay un vacío que completar y que además quizás nunca se va a poder completar porque hay una pérdida muy grande. Este les mencionaba es el panorama actual de una imagen satelital, este de Google Earth. Esta es una noticia de un Twitter, de una limpieza del año 2019. En esta limpieza fue como un récord, se sacaron 100 kilos de escombro, solamente de 2,2 hectáreas, una fracción ínfima del borde costero. Este era un poco el panorama que se veía no hace mucho, o sea, hace muy poco atrás.
Esto no se identificaba realmente. Si uno le pone esta foto, un poco apuntando a lo que decía Araceli, a un niño, no identifica un ecosistema. Y yo creo que acá muy pocos lo identifican. Pasaba esto, la gente tiene la costumbre en Antofagasta, y lo cual yo pienso que no es malo, yo no soy de acá, de disfrutar mucho el borde costero, pero con poca quizás conciencia de lo que estamos haciendo. Es algo cultural. Esta es una limpieza que se organizó en ese lugar en el año 2019. Esto es una noticia que se encuentra en internet para quien quiera buscarla. Y así en general es el panorama que se evidencia aquí en la Bahía de San Jorge. Sin embargo, hoy día, y aquí es con lo que iba con el proyecto de conservación, cuando uno toma medidas, esto puede transformarse. Pero esas medidas, lamentablemente, cada una de ellas, aunque se implemente, solamente es para responder un objetivo. Son tantas las problemáticas que hay en el borde costero y pérdida de ecosistemas que deberían ser muchas las medidas que uno tome y que se tengan que implementar. Lamentablemente no hay muchos recursos disponibles para eso, ni tiempo ni gente. Sin embargo, podemos ver que el trabajo constante de un equipo en colaboración con otros equipos probablemente nos conduzca al éxito. Y nosotros lo tomamos así. Hoy día, esta es una foto del 2022, esta de acá y acá. Esta yo las tomé en agosto de este año y el panorama es totalmente diferente. Entonces uno empieza a hacer un reconocimiento de un lugar, empieza a recuperarse y a tomar forma. Ahora, cuando uno habla de medidas que va a implementar, las medidas directas son las que se implementan en el lugar y las medidas indirectas son las que no podemos implementar en el lugar, pero que apuntan a un objetivo y en el tiempo se ven resultados. Por ejemplo, las capacitaciones que nosotros hemos hecho a voluntarios, explicando este tema, enseñando lo que nosotros conocemos, traspasando eso y generando equipos de trabajo. Eso también ha tenido un alcance cultural, porque las personas que empiezan a visitar este lugar y empiezan a aprender, empiezan a traspasar esa información. Entonces, quizás una medida que tiene o responde a un objetivo, con el tiempo uno se va dando cuenta que puede alcanzar más objetivos, pero eso tiene que ser bien pensado. Bueno, esta es la foto. Yendo un poquito a lo de las plantas que se comentaba recién, esta foto es de julio. Hay dos parches de vegetación completamente diferentes. ¿Y por qué quisimos poner esta foto acá? Una de las cosas que nosotros implementaron fue los cierres y esta delimitación bien rústica, bien rudimentaria, de roquitas que ven aquí. Esas roquitas nosotros las pusimos alrededor de todo un parche de vegetación, que por lo menos son 1000 metros cuadrados, es grande, pero ha tenido un efecto igual. Si uno se fija en esta parte, que es un cuadrante más o menos de 1,5 metros por 1,5 metros, en octubre hay colonización. Afortunadamente, la gente no sacó las roquitas y esto no se da en todo el parche de vegetación. Ojalá todo el parche creciera igual. ¿Por qué no crece igual? Porque, como decía el colega, hay condiciones específicas. No solamente los suelos al suelo, no solamente trae los microorganismos, la misma planta tiene organismos endófitos que viven en sus raíces, o sea, dentro de sus raíces, que generan una comunidad o una estructura comunitaria que se comunica con las que está afuera, y toda esa estructura comunitaria que se produce en un parche de vegetación permite que eso se vaya estructurando y creciendo. Dado a la gran intervención o deterioro que había aquí en el lugar, eso no pasaba, no crecía. Pero llamando un poco la atención a esta foto, ¿qué es lo que queríamos nosotros mostrar? ¿Qué es lo que pasa solamente en algunas partes del parche de vegetación? La brea tiene un proceso de colonización bastante especial. Si se fijan acá, estos brotecitos, que son bastante chiquititos, en todo el parche de brea se produce.
Cuando tiene crecimiento no se producen aquí cercanos, es más o menos 1 metro de distancia. Generalmente la gente lo que hace cuando va, pisa todos los brotes y súper feliz. Y en realidad no está malo, solo que no tiene la conciencia. No sabe que el crecimiento de la brea es así. ¿Qué es lo que pasa después? Es esto. Cuando empieza a colonizarse este parche, esa ecología que se produce no es visible, pero está sucediendo. Después se coloniza completamente. Si uno hace un cuadrante de 1,5 metros por 1,5 metros, en 3 meses puede ver que la cobertura es casi del 100%, la cobertura de la superficie. Pero esto, insisto, en que no se produce en todo el parche, en ciertas partes del parche se produce. Y eso también responde a quizás a una característica especial. Lo bueno de esto es que, si bien al inicio de este proyecto quienes conocían el humedal estaba bastante intervenido, cuando se empezaron a implementar estas medidas iban a sacarlas, había gente que iba a sacarlas, no tenían afinidad con este proyecto, hoy día ya no lo hacen, no sacan estas piedritas. Y ahí apuntando un poco lo que decía Araceli, es un cambio cultural que se produce en el tiempo. Y eso se produce con paciencia, pero mucha empatía. Entender que este patrimonio natural es nuestro es difícil, porque estamos distanciados. Pero así o así nos pertenece. Entonces, si bien la Fundación no ha tenido suficientes recursos para implementar mayores medidas, las poquitas que ha ido implementando han tenido efecto. Desde que antes era un basurero este lugar, como muchos lamentablemente del borde costero, hoy día uno puede ver ciertos paisajes que se están formando. Este es el parche, estaba dividido en dos, este gran parche. Este era un camino donde pasaban autos, yo creo que muchos motos, autos, camiones, de todo. Y esto es más o menos de 3 metros, aquí está la caña que es introducida, y hoy día ya se ve así. ¿Por qué? Porque allá atrás, en este límite sur, se puso un cierre de rocas y esto ha ido creciendo, ha ido colonizando. Acá está la caña, esta caña que se ve acá, ahí está. Entonces, una medida que se implementa directa puede ser pasiva o activa. Nosotros solamente hemos probado medidas pasivas. Cuando nos referimos a activas, nosotros podríamos probar, por ejemplo, colonización o recolonización, de tomar estos brotes e ir poniéndolo en distintos sectores, simplemente probando cómo funcionaría. Como se mencionó acá la compañera, es prueba y error, pero poquitas medidas igual pueden ser efectivas. ¿En qué se traduce esto? A la gente que le gusta un poco más los números, nuestro compañero Francisco, a través de imágenes satelitales, se dio cuenta que desde que implementamos las medidas, ahora existen 800 metros cuadrados de vegetación nueva. Eso refleja el éxito de alguna medida que implementamos, pero no sirve todavía para poder hacer, y aquí quizás esto es más robusto, hacer estadística inferencial. ¿Qué quiere decir esto? Oye, mira, yo tomo esta medida, calculo, puedo decir, oh, significativamente creció, pero en realidad no significativamente creció porque yo no tengo comparación con años anteriores. No tengo idea cómo se comportaba este parche hace 20, 30 o quizás cuántos años más. Pero no hay que ser tan negativos. Esta es la primera información. De aquí en adelante podemos recopilar datos para poder hacer esa comparación y en un futuro, ojalá, no mayor a 100 años, poder decir que efectivamente hubo un resultado positivo. Volviendo un poquito al panorama actual, nosotros queríamos mostrar estas imágenes y por qué es una historia perdida o no, o sea, la pregunta que se abre. Esta es una foto de este mismo lugar, satelital, que es de la FACH, de hace mucho tiempo. Y aquí, la luz quizás no nos acompaña mucho, este es el parche de vegetación, así era.
era muy angostito. Acá se ve la calle, que no eran esas dos calles grandes que se ven, no existen los edificios, pero si uno mira en el computador, esta es una imagen muy, muy grande, con mucha resolución, y se da cuenta que aquí había una unión. Esto, cuando uno acerca, logra ver vegetación. Acá. Aquí ya había un loteo. Este es el Rubio donde estaba esa laguna que nosotros veíamos. Si alguien se pregunta de qué año es la imagen, es de 1981. Entonces hoy día acá, lo que se puede ver en esta primera imagen que hemos logrado obtener, que en realidad es como... fue difícil un poco acceder a ellas, pero las tenemos y en alta calidad, es que se fragmenta por el camino. ¿Qué quiere decir eso en un ecosistema? Un ecosistema que se fragmenta pierde área, pierde superficie, ¿ya? Y eso es la primera intervención y el primer corte. El tránsito que yo podría tener ahí de animales, por ejemplo, desde los más pequeños hasta los más grandes, ya no se produce. El caudal también se interrumpe. Insisto, este es el panorama actual. Este es del año 96. Aquí ya uno ve completamente otra cosa. Acá ya están las casas, las villas. Y este parche tiene una configuración completamente diferente. Aquí ya vemos que hay caminos marcados, o sea, desde el 81 hasta ahora sabemos que entran camiones o autos al borde costero encima del intermareal. Esta es del 2009, ahí está el edificio, y aquí ya no existe una conexión con lo que pudo haber sido. ¿Qué quiere decir esto? No sé si alguien conoce o entiende o acerca estos términos a lo que hemos visto, pero cuando hay pérdida en un ecosistema es pérdida de superficie. Quiere decir que esa superficie deja de tener la función que tenía, que era un ecosistema. La pérdida conlleva degradación. ¿Qué quiere decir la degradación? Cada una de las especies que habitan este ecosistema, sean microscópicas o macroscópicas, tiene una función, tiene una maquinaria metabólica. Esa maquinaria metabólica ayuda a que todo ese ecosistema se conecte. Cada uno va haciendo su trabajo celular, se comunica con el otro de micro a macro escala. La pérdida de ecosistemas sí o sí conlleva degradación, no al revés. Entonces, sí o sí se pierde superficie, se pierden especies, se pierde función metabólica, se pierde biodiversidad y se termina por extinguir un ecosistema. Muchas veces hablamos de que los humedales son ecosistemas resilientes. Sin embargo, la resiliencia involucra estos tres conceptos: funcionalidad, estructura y dinámica. Funcionalidad, si pierdo funciones metabólicas, si pierdo organismos, macro y microorganismos que están haciendo sus funciones, que están conviviendo e interaccionando, se degrada el ecosistema. La estructura comunitaria, si no hay estructura, si no están todos los eslabones en una cadena trófica, en un ecosistema, afecta directamente a la dinámica. Entonces, nos preguntamos, ¿son resilientes los ecosistemas? Se ha comprobado que cuando hay efectos antropogénicos, lamentablemente se pierde un ecosistema y ya deja de ser resiliente porque se extermina. Cuando hay eventos naturales, por ejemplo, flujos de detritos, erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, todo vuelve igual a funcionar, aunque sean eventos muy grandes. Pero no son permanentes. El impacto antrópico es permanente, no se va, la ciudad de ahí ya no se va a mover. Sin embargo, bueno, esta historia es un poco larga para contextualizar. En la actualidad nosotros igual seguimos trabajando, a pesar de que la mitad del ecosistema se perdió, cambió su configuración, y hemos implementado otras cosas. En algún momento se hizo una línea base, que fue rudimentaria, fue básica, donde se hizo un inventario de lo que había y de lo que no había. Eso fue nuestro punto de partida. Lo primero que se levantó de información fueron estos números,
plantas vasculares, invertebrados, otras especies de vertebrados terrestres y su proporción. Su proporción en cuanto a especies nativas, endémicas, introducidas y especies no definidas, si es que eran introducidas o no. Eso se hizo de acuerdo con un observador científico y de acuerdo a la literatura, que fue súper difícil porque es bastante reciente. Lo mismo pasó con, si uno ve reptiles, aves, su proporción en el ecosistema, y de los vertebrados también, su proporción en los ecosistemas. Hoy día, con el trabajo que llevamos en estos 2 años de monitoreo constante, se han registrado 6 especies más a partir de esto. Esto es la primera base que nosotros tenemos, es un listado de especies, no lo vamos a presentar acá, pero a partir de esto recién podemos empezar a saber qué es lo que hay hoy día, pero jamás vamos a saber lo que hubo antes. De aquí en adelante, el registro histórico nos va a permitir quizás generar programas más adelante para poder recuperar de mejor forma este ecosistema que quedó completamente aislado del resto de la bahía. Bueno, solamente para mencionarlo, se hacen monitoreos también, monitoreos de parámetros básicos en el humedal, la calidad de aguas. Los parámetros básicos solamente para hacer una caracterización, una línea base generalmente tiene que ver con temporabilidad o con variabilidad espacial igual, y esto es súper acotado, no tenemos la conexión con el resto del abastecimiento del agua, por ejemplo, que sería lo ideal poder hacerlo, implementarlo dentro de los próximos años. Solamente para mostrarles, en realidad estos son los parámetros. Estos son los parámetros. Esto es un poco de estadística, se hizo alguna pregunta en algún momento, si esto era significativamente diferente o no, las dos vertientes qué diferencias podían tener, obviamente tienen diferencias, pero simplemente esto es para mostrar, no es para que entremos en profundidad. ¿Qué otro monitoreo? No sé si saben, pero internacionalmente la convención Ramsar, que en realidad es la Convención Internacional para Humedales de Importancia Internacional, específicamente se empiezan a proteger los humedales para la avifauna, y ese es el monitoreo que desde el año 2021 hasta ahora llevamos haciendo, y ya tenemos los primeros datos, que es esto. Cuando uno hace observación, puede registrar las especies. Estas son ahí a la derecha, no sé si se ve el puntero. Estas son las especies, y cuando uno ve estas barritas, cada una de estas barritas, en el día de observación puede ver la proporción de cada una de las especies que ocupa en el humedal. ¿Qué es lo importante de esto? Es que cada día que uno va, puede ir a la misma hora, observar y darse cuenta que efectivamente la ocupación por parte de las especies no es igual todos los días, es distinto, y en cada época del año también es diferente. ¿En qué nos puede ayudar esto? Por ejemplo, esa especie que está allá abajito es la gaviota de Franklin. Podemos saber cuándo llegan, podemos empezar a manejar de mejor forma, podemos implementar programas para poder generar mejores medidas e incluso reportar a redes internacionales que estas aves están pasando por acá, porque estas aves pasan por muchos ecosistemas en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Esto en realidad se los mostramos porque la ausencia de datos o la ausencia de conocimiento previa nos ha generado un importante avance en el deterioro de estos ecosistemas. No saber lo que teníamos produjo el impacto que hoy día tenemos en las costas de Antofagasta, y lamentablemente trabajar sobre eso es muy difícil. No imposible. Por eso es que nosotros estamos levantando información constante para poder empezar a implementar mejores medidas de manejo. No es fácil, pero se puede lograr. Y bueno, solamente esa parte de la presentación les iba a dar yo, un poco de lo que se hace hoy día y del registro histórico que tenemos, que efectivamente los ecosistemas del borde costero, este no es el único, había muchos más. Hoy día ya no existen, y los poquitos que quedan, que no deben ser más de 5, naturalmente, por lo menos hay 3 que están al borde del colapso, o sea, van a desaparecer. Y ojalá no desaparezca.
Pero ese es el panorama que nosotros tenemos y obviamente no vamos a dejar de trabajar en conservación y luchar quizás porque se mantenga el poco caudal de agua que le está llegando a este ecosistema. Así que eso, muchas gracias y los dejo con mi colega Frederico. Buenos días, gracias por la invitación. Yo soy Francisco. Estoy coordinando, por Fundación Kennedy también, el proyecto del humedal urbano Salar del Carmen. ¿Ya? Vamos a hablar un poquitito de eso, ponerlo en contexto y complementar un poquito lo que nos ha comentado Natalia hasta ahora. Ya, nada, comentar un poquito que los humedales, igual que un montón de ecosistemas, nos proveen un montón de servicios ecosistémicos y entre ellos algunos importantes para nosotros, ya sacando Ramsar a la colación y la importancia para la conservación de las aves residentes y migratorias. Muchos humedales son refugios para las especies y también son lugares de descanso, de alimentación en medio de rutas migratorias. ¿Ya? En ese contexto estoy orientando un poquito más la presentación brevemente. ¿Ya? Hay distintas rutas migratorias y a lo largo de la costa del Pacífico hay una ruta migratoria, ¿ya? Que va desde el norte en el Ártico, puede llegar hasta Bahía Lomas en Tierra del Fuego, hay grupos trabajando a lo largo de todo el camino, es un tremendo viaje y necesitamos algunos lugares de descanso, ¿ya? De descanso, de alimentación, en fin, ¿ya? No van a ser, claro, son todos los caraderiformes, todas las aves costeras. Bueno, algunas aves van a ser residentes de estos lugares y algunas van a estar solamente de paso, pero para todos tenemos que lograr proveer un espacio funcional, ¿ya? Algunas amenazas que nos vamos a encontrar para los humedales son desarrollo residencial, agricultura y acuicultura, producción de energía, qué sé yo, uso de recursos biológicos, perturbación humana, uso y manejo del agua, especies invasoras, cacería, etcétera, etcétera, etcétera. Casi no se repite. Esto es un trabajito de unos autores en un libro de humedales costeros. Lo entretenido acá, que ya de partida empiezan a caracterizar los humedales costeros cómo están distribuidos desde Tongoy hasta Maullín. O sea, ya partimos con un vacío de información hacia el norte, que es lo que comentaba Natalia. Y después se complementa un poquito, pero ya. Tristemente vemos que la mayoría de los humedales, el 62% de estos 412 humedales caracterizados, tienen una superficie menor a 10 hectáreas, que la mayoría se concentra hacia el sur. Y lo más entretenido y triste también de este trabajo es que empezaron a trabajar con simulaciones viendo distintos grados de movilidad para especies de aves, un conglomerado de aves hipotéticas. Y en el fondo, ya para aves que tienen una baja tasa de movilidad, pérdidas de humedales en este camino les empieza a complicar el juego. Ya empiezan a percibir el paisaje como mucho más fragmentado, como mucho más difícil llegar de un lado a otro para completar esta ruta migratoria. Ya. Nada, comentar un poquitito sobre fragmentación, que es lo que significa, Natalia también mencionó un poquitito. En respecto a hábitat, vamos a subdividir un fragmento continuo original que va a tener sus propiedades. Cada fragmento va a estar expuesto a un mayor efecto borde, especies que son más especialistas del núcleo de los fragmentos, no van a estar tan presentes en los bordes, en fin. En términos ya más de individuos, efectos más biológicos, vamos a tener pérdida de riqueza, limitación a la dispersión de especies que tengan que moverse, en fin. ¿Qué nos comentan acá en el Atlas de Aves Playeras? Parece bonificante, que sacó Heraldo Norambuena con otros colaboradores. También nos habla de este vacío de información, ya principalmente hacia el norte. O sea, bien tenemos información hacia el sur, pero hacia el norte tenemos poquita información, ¿ya? Y acá en el norte el contexto regional, para nosotros, es claro, tenemos en Antofagasta súper entretenido, que está esta interacción del desierto costero de Tocopilla y el de Taltal, que nos provee una riqueza en los ecosistemas de oasis de niebla, súper interesante, pero súper restringida también. No es una gran masa de vegetación continua que pueda favorecer la presencia de estos bichos, ¿ya? Y acá el contexto en la ciudad es que tenemos, claro, algunos humedales que están dentro del límite urbano, en distintos estados de conservación,
Pero también tenemos, por otro lado, las mismas amenazas que mencionábamos inicialmente. Tenemos, qué sé yo, presión por parte de perros, no solamente para las aves, también para carnívoros. Este trabajo también es entretenido, el trabajo de Martín Thiel de la UCN de Coquimbo, el que tiene este grupo de los científicos de la basura y vienen caracterizando la presencia de basura en las playas de Chile desde hace un montón de años. Lamentablemente nosotros vamos punteros desde el 2008 en basura en la costa. Así que somos los mejores. Ya, otra cifra lamentable. ¿Ya? Entonces, sabiendo que vamos a tener organismos que son sensibles a la distancia, que van a percibir el paisaje más fragmentado cuando perdemos humedales, y que la mayoría de los humedales son importantes para mantener este grado de conectividad, ¿qué podemos hacer? Podemos conservar la mayor cantidad de humedales posible, pero dentro de esto tenemos que procurar mantener buenos tamaños, mantener la redundancia en términos de números, distintos tamaños de humedales, conectividad, si se pudiera, armar corredores, mantener distintos tipos de ecosistemas, qué sé yo, procurar la forma en que se está conservando, también reduce un poquitito del efecto borde. El efecto borde depende un montón del tamaño del parche, la forma del parche, en fin. Y qué sé yo, manejo coordinado, etcétera. En ese contexto, la Fundación empezó a trabajar con Aguas de Antofagasta a partir de este año en dirección a conservar el humedal del Salar del Carmen. Acá la salida de Antofagasta. Aquí estamos. Es un fragmento de vegetación que se formó a partir de los aportes de aguas que venían de la planta de filtro. Hay algunas versiones que hablan que podía estar formado anteriormente, ya en la época que estaba esta estación de trenes de la primera salitrera acá en la zona, pero hay harta información. ¿Cómo estamos trabajando nosotros con las distintas áreas de trabajo de la Fundación, en proyectos de conservación directamente en el sitio, con involucramiento de la comunidad, con acciones para la protección de humedales desde el gabinete y propiciando también el desarrollo de investigación y asesoría? ¿Ya? Parte del resultado de estas pegas fue que se nombró como el segundo humedal urbano de la región en abril de este año. Y ahora en todo lo que estamos en levantamiento de información base, ¿ya? Revisar qué hay de calidad de agua, qué hay de caudal, qué hay de flora y fauna, y empezar a identificar algunas tendencias estacionales, como bien las tiene identificadas Natalia para la hueá de la chimba, ¿ya? Nosotros estamos recién trabajando en un poquito de información, ha identificado presencia de distintos taxones de vertebrados, que corredor de Atacama, para arriba algunos micromamíferos, de aves, aves de zonas como de cañita de los humedales, qué sé yo, que chercanes, tijerales, chincoles siempre. Después en otros taxones que se pone entretenido el asunto, que empiezan a aparecer en esta época, playeros. Entonces sabemos que, o aves playeras o migratorias, entonces sabemos que está funcionando de cierta forma como un lugar de paso para estas aves también. Y algunas otras desubicadas. Andaba una bandurria acá. La pudimos ver en terreno. Es local. Ya. Muchas gracias. Entonces no es desubicado, el desubicado fui yo. Y también otros taxones reentretenidos que nos hablan también que a nivel de paisaje ya tenemos recursos suficientes para mantenerlos. Por ejemplo, rapaces, que hay una riqueza entretenida de rapaces en esta zona, hay algunos estrigiformes, algunos falconiformes. La última vez vimos varios, pero han visto que hay la mora, que cernícalo, etcétera. Entonces, el lugar es interesante y hay que seguir avanzando en generar información como insumo para empezar a hacer manejo informado, todo basado en evidencia. Y luego lo próximo, claro, es generar las acciones de conservación para generar algún plan de restauración ecológica que nos permita, ya sabemos que funciona como un lugar de paso para las playeras, seguir fomentando eso y mejorar las condiciones para el lugar. Eso, gracias. Bueno, agradecemos las presentaciones y damos el espacio para las preguntas. En honor al tiempo, creo que no vamos a poder extendernos tanto, unas 4 o 5 a lo más, y ojalá bien concisa. Gracias.
Bueno, súper precisa la pregunta, Natalia. ¿Cuál es la postura que tiene Copec, la bencinera que está al lado, respecto a si hay algún tipo de conversación que tienen? No sé. ¿Ahí se escucha? Mira, lo positivo de esto a lo largo de la historia es que se ha transformado. Al principio, cuando llega la fundación a trabajar, fue por un conflicto que se generó entre la comunidad y Copec, porque la estación de servicio se puso muy al lado del humedal. Lamentablemente, en ese momento no existía la ley de humedales urbanos y tampoco había zonas declaradas, bueno, sí, la Quebrada de la Chimba como reserva nacional, pero en el resto del borde costero no había ninguna. Entonces, cuando uno hace una delimitación de los ecosistemas, generalmente hay una zona de buffer o una zona de transición. No es que aquí se acabó el ecosistema y de ahí para allá no existe más. En realidad todo es un ecosistema. Pero hay subunidades o sistemas anidados dentro de un gran sistema. Cuando se pone la Copec acá, lamentablemente se vació de información legal, hizo que se generara este conflicto, porque sabemos que una estación de servicio puede provocar impactos negativos en un ecosistema. Pero ha sido constante el trabajo con ellos son uno de los principales colaboradores. De alguna forma nosotros mediamos el asunto entre la comunidad y Copec. Hay una tendencia, y me arriesgo un poco a decirlo, en que quizás las industrias son medias reticentes a abordar estos temas con una visión que no sea ajustada a la ley. En ese momento, insisto, no existía la ley de humedales urbanos y Copec fue uno de los colaboradores en ayudar a que este proyecto pudiera concretarse. O sea, se levantara información y finalmente ayudaron en este proceso en la declaración, no interviniendo en la declaración, sino apoyando el proceso de manera conjunta. Es conflictivo todavía, pero hay una postura positiva y quizás pionera en Chile, porque este modelo de trabajo se va a implementar en otras partes. Medio spoiler, quizás no lo debí decir, pero es un modelo de trabajo que se vio que tiene un efecto positivo, no solamente para la industria, sino que con el entorno. Y también hacer un poco hincapié que es un colaborador de trabajo, no es por ley de donaciones porque nosotros no trabajamos con esa ley. Así que en ese sentido igual ha sido bueno relacionarse con una industria que está abierta a hacer recuperación. Sabemos que la recuperación no es 100%. Lamentablemente el deterioro es demasiado avanzado de los ecosistemas, nunca se van a recuperar al 100% y mucho menos podemos hablar de restauración. Quizás eso es algo muy lejanamente alcanzable y en algunos casos imposible. No sé si respondí. Gracias. Felicitaciones, Natalia, Francisco, súper bueno su trabajo. Así como historia, yo iba ahí al humedal, se llamaba en ese tiempo Aguas Verdes, no había nada y de los colegios nos llevaban, bueno, antes salían los colegios con los profes y nos llevaban ahí a ese humedal que era bastante más grande, o sea, bastante más grande, y al humedal del Salar del Carmen íbamos a buscar sapitos. Habían sapitos allí. Por lo tanto, yo creo que es súper importante, pero mi pregunta va ahora en los humedales intervenidos, como en el caso de Minera Escondida, que tiene su edificio corporativo y que más arriba está otra Extrata Cooper, que están utilizando, o sea, están instalados en el medio del humedal. ¿No hay algún relacionamiento con ellos para que comiencen a trabajar en la protección del humedal, recuperar parte del humedal que hay allí? A eso apuntamos. No hay nada todavía.
concretamente un trabajo con ellos no tenemos. Se han iniciado ciertas conversaciones que no han sido constantes con Minera Escondida. Esperamos que durante el próximo año se abran nuevamente. Es un tema que nosotros estamos súper interesados hace mucho tiempo, pero el grado de intervención de un ecosistema, quién lo interviene y cómo lo interviene, es algo que limita mucho el trabajo de conservación. Lamentablemente, hoy día sí podemos trabajar en algo que nos permite y nos abre el paso, que es la Ley de Humedales Urbanos. Previo a eso no podíamos hacer mucho en realidad. Nada, porque habiendo un predio privado no se puede hacer nada. Pero hoy día la ley sí lo permite. Nosotros tenemos un proyecto que estamos estructurando para trabajar acá en la región, porque se entiende que la recuperación de un ecosistema aislado, estos son islas, ya la conexión que había en algún momento, porque el colega creo que lo mencionó, creo que los camélidos eran en realidad tenemos muchos vectores que trasladan información, microorganismos, semillas, lo que sea. Pueden ser las aves, los camélidos, insectos, los vientos, el agua. Todas esas interacciones se cortaron de alguna forma y la interacción que hoy día queda en estas islas es muy poquita, muy reducida. Sabemos que recuperando un solo ecosistema no vamos a lograr quizás el éxito para la recuperación de la biodiversidad. Entonces ese tema sí es algo que nos preocupa, sí estamos trabajando sobre ello, hay un proyecto que se está elaborando y que ojalá tenga resultados positivos para el próximo año para poder trabajar con ello. Ahora se entiende también que la ley, si no hay derechos de agua, por ejemplo, no deberían hacer ocupación de las aguas porque están justo encima, o sea, los caudales se deberían mantener, no debería haber intervención de caudales. Y eso es una investigación que nosotros por lo menos no podemos llevar. Aquí están las autoridades que quizás puedan responder a eso, pero que sí desde nuestra parte hay interés. Y no solamente interés, hay trabajo de por medio y hay un compromiso también como equipo. Así que eso. Bueno, ahí se ve que lamentablemente la información que puedan generar organizaciones no gubernamentales nunca ha sido vinculante con el modelo económico, porque es más importante... más que recuperar o proteger el patrimonio que es de todos, porque las vertientes no deberían ser dueños algunos, o sea, el patrimonio natural es de todos. Y en ese contexto, como la información nunca ha sido vinculante, se cometen errores gravísimos, porque eso es independiente de que existan leyes que digan, desde ahora en adelante vamos a proteger los humedales, porque eso tiene que ver con el patrimonio. Claro. No, de hecho, cuando yo llegué acá, yo creo que también tiene que ver con la desconexión que tenemos con los ecosistemas. O sea, también el manejo del vocabulario, ir integrándolo nos permite conocer y entender mejor. Y ya lo que observamos, lo observamos de otra forma. Vamos complejizando quizás lo que conocemos. Lamentablemente aquí, hace 6 años atrás, esto cuando yo llegué no se hablaba, y cuando yo conocía gente de aquí que tenía el mismo problema. Es la misma opinión. ¿Cómo no se protege? No, es que no hay ley. No importa si no hay ley, es patrimonio, es un ecosistema, es en medio de la región más árida del planeta, el chorrito de agua que corre que se está extinguiendo. Entonces, yo comparto eso, o sea, es el patrimonio natural, esto nos pertenece, pero tanto así como a las otras especies. Entonces nuestra mirada sobre la naturaleza, de no verla hacia abajo o verla piramidal, nosotros estamos insertos en la naturaleza y generamos nuestro propio ecosistema de alguna forma, pero que no es compatible con el resto. Entonces cambiar la visión, no queremos quizás cambiar nuestros estilos de vida, pero sí podemos cambiar nuestra apreciación del entorno. Y esa apreciación va con ese arraigo que conversaba el colega. Y el arraigo también trae respeto. Entonces, yo creo que eso es algo muy lento. Pero para luchar esto, para nadar contra la corriente, porque son años de trabajo, de conservación,
siempre tiene que haber una ley de por medio, lamentablemente, que te permita trabajar sobre el territorio, si no, es muy difícil. ¿Sí? Y igual hay instancias que siento que deberíamos aprovechar más desde la sociedad civil también, desde donde se puede aportar, qué sé yo, una salida, empezar a hacer los registros en IBERT, compartirlos, participar de los procesos de clasificación de especies del Ministerio de Medio Ambiente. Si tienen algún hallazgo entretenido, compartir los boletines de la ROC, de la UNORCH. Son instancias igual de varias ya hay información general, no puede quedar como en literatura gris, hay que tratar de subirle lo más posible. Entonces, esas instancias no hay que dejar de aprovecharlas por la falta de esperanza, que no se pierda. Tenemos iNaturalist, el IBERT, un montón de plataformas que nos sirven para hacer reportes. O sea, lo que era un paseo de domingo ya puede ser. Más encima, aparte de sacarle el provecho del domingo, reportamos lo que encontramos. Sí, tremendo registro. Sí, esos registros del final son todos comunitarios. Entonces, el potencial de generar información desde la gente ya son muchos ojos más encima de cada sitio. Eso. Y también quería complementar en relación específicamente a la consulta, digamos, del sector de las vertientes, ya. Efectivamente, digamos, con Fundación Kennedy queremos hacer algo y desde nuestra parte, ¿qué es lo que hacemos? Ya, como Seremia, que es nuestra labor, además de la implementación de la Ley de Humedales Urbanos, y investigar, bueno, cuáles son los derechos ya que ahí existen. Derechos sobre el uso del suelo, los derechos de agua, y en eso estamos. Entonces es un trabajo mancomunado, pero es un proceso. Lo es. Yo quería comentar y consultar también. Bueno, primero felicitarlos por el trabajo y siento que los humedales, yo no soy muy entendida en humedales, no, pero soy admiradora de ellos. Siento que los humedales nos ofrecen dos organismos, digamos, dos tipos de focos que actualmente la gente está muy sensible. Entonces creo que en ese sentido hay que aprovechar la oportunidad. Primero, son una cuna para las aves, y las aves son mucho más visibles y mucho más encantables que las plantas. Entonces eso creo que tú lo dices muy bien, el tema de las observaciones de aves, el tema de la ciencia ciudadana, creo que eso es un foco que le puede dar mucho impulso, porque son visibles y son atractivas, la gente se encanta con ello, y es un primer acercamiento a la naturaleza. Y el otro foco que es muy importante y que también yo creo que todos estamos sensibles es el agua. Entonces los humedales, creo que esas dos cosas nos dan una tremenda oportunidad para que todo el mundo se sienta conciencia sobre eso. Pero quería hacer unas consultas desde mi ignorancia de los humedales. Primero, cuando tú conversas y nos dices que más de la mitad de tu humedal ahora son casas y villas y todo, ¿dónde está el agua? ¿Pasa por debajo? ¿Viene por arriba? ¿Va a salir un aluvión que se la va a llevar? O sea, esa es mi primera consulta. Y segundo, sobre mi ignorancia en las aves, yo siempre he admirado estas rutas migratorias y todo. ¿Eso en cuánto tiempo sucede? Tú me dices que descansa cada 10 o 20 kilómetros, pero ¿cuántos días lleva esa ave viajando? Eso creo que también son datos y son informaciones que a todo el mundo, como a mí me impacta, yo creo que le impacta a un niño, le impacta a una persona. Creo que si nos resuelve esas dudas, a lo mejor nos vamos más compartiendo información con los demás. Muchas gracias. Ya, con respecto al caudal que se mantiene, una de las problemáticas que la misma gente nos empezó a contar es que cuando empezaron las construcciones, por mucho que trataron de rellenar, siempre había algún colapso. Y empezamos, claro, a investigar sobre esto, y efectivamente hubo obras ahí de que se canalizó y no se cortó el abastecimiento, menos mal. De hecho, justo nosotros hacemos colaboración con otras organizaciones, y hay un colega que tiene un proyecto con estudiantes. Está llevando estudiantes de enseñanza básica y enseñanza media, si es que todavía se sigue llamando así, al humedal. Y nosotros le hacemos más que una visita guiada, que en realidad conversamos con ellos, les mostramos, y
y compartimos, es una retroalimentación, porque en realidad no es entregar solo información. Y justo uno de los estudiantes, recuerdo que no conocía el humedal, pero sí conocía el problema de las inundaciones en las construcciones. Y ahí nos contó que su papá trabajó en ese proceso de obra de canalización en algunos sectores. Esa es la información que nosotros manejamos. Lo que no manejamos y que nos gustaría manejar es si hay infiltración de otro tipo de aguas. Y eso es un tema ya más complejo. Pero eso también apuntamos a eso, o sea, porque esa intervención se produce en todos los cuerpos de agua, de todo el planeta. Entonces, eso es algo que también debemos resolver. Y estamos resolviendo constantemente cuando aumentan los caudales. Así que esa es por la parte de los caudales. La parte de las avenidas. Bueno, hay hartos taxones entretenidos, o sea, a raíz de que hay hartos elementos que pueden hacer que la gente ponga su ojo encima de algún ecosistema. Hay taxones que grupos de científicos o investigadores en particular han puesto como bien, no sé si decir de moda, pero llaman harto la atención. O sea, recientemente el trabajo de la Julie Furchi con los hongos nadie lo puede negar. Entonces, también no es que sean solo, o sea, por supuesto que no, que sean solo las aves o qué sé yo. O sea, van apareciendo elementos y yo creo que ahí cada uno tiene que buscar qué grupo taxonómico te prende más la ampolletita, qué te gusta, qué te llama la atención. Otra colega hace poquito nos compartía una guía de orquídeas que parece que le llama harto la atención la orquídea, entonces siempre hay que buscar cómo engancharle al resto el bichito para ya salir más. De migratorias son estacionales, entonces van a tender a migrar con cambios de estación. Eso. Orden de meses. Sí, pero eso. Así que a buscar sus taxones favoritos para empezar a salir a pasear. Gracias. Bueno, tenemos una consulta desde el chat. Juan Pablo Ayala pregunta, ¿cuál es la relación entre la ley de humedales urbanos y los planes reguladores? ¿Existen casos en que estos últimos los consideren y tengan prohibición en la construcción sobre estos, entre otras medidas de protección? Sí. Hay una relación. ¿No? Sí, hay una directa relación. O sea, la promulgación de la ley hace que cambie el uso de suelo. Entonces, si hay un humedal, ya los distintos tipos de obras no se podrían realizar. Tendrían que pasar por una evaluación ambiental, por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero sobre un humedal ya no se puede construir y no se podría reemplazar el uso de suelo. O sea, ese ecosistema tendría que permanecer y mantenerse además, porque la ley eso también es lo que tiene en su reglamento, que es el reglamento de humedales urbanos, y hay que mantener los caudales, hay que mantener los ecosistemas. Y además en el plan del regulador también cambia porque son áreas o superficies que ya no están destinadas para, por ejemplo, construcción de viviendas. Hace unos meses, hubo un comentario súper fuerte de una fundación muy grande en Chile, no voy a mencionar la fundación, pero hizo una acusación muy grave que atenta contra nuestro trabajo, de alguna forma, que es que debido a la conservación de humedales ya no se pueden construir viviendas en Chile. Y en realidad eso es una mentira, se pueden construir igual, pero en suelos seguros. Así que efectivamente así de importante es la ley de humedales urbanos y la declaración de áreas protegidas por medio de la ley medioambiental 19.300. No sé si respondí a la pregunta del chat. Gracias. Bueno, con esto terminamos la primera parte del seminario. Los invitamos hacia afuera para poder disfrutar un brunch.